Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy vamos a reflexionar acerca de dos temas que me parecen sumamente apasionantes, la autoestima y el talento. Quiero unir estos dos temas porque muchas veces el saber si tenemos talento o no para algo se convierte en un tema muy difuso. Si nosotros estamos jugando algún tipo de deporte, algún tipo de sitio donde se nos ponga en competencia, pues es de pronto fácil medirlo. Si estamos convirtiéndonos en titulares, si estamos metiendo goles, si estamos acertando la flecha en el sitio con más puntos o si estamos haciendo cualquier cosa directa y cuantitativa, es relativamente fácil medirlo porque competimos contra otros y sabemos si ganamos o si perdemos, si quedamos en segundo lugar, si estamos en el top 10. Sabemos una serie de números que nos hacen sentir que valemos más o que valemos menos que otras personas. Pero hay sitios y hay lugares que habitamos donde no sabemos si somos tan guapos, si estamos tan mamados, si somos tan talentosos para cantar, si somos tal y cual. Poniendo un pequeño marco conceptual, hablando específicamente de la autoestima, se refiere a la valoración que tenemos nosotros de nosotros mismos, de nuestras circunstancias, de nuestras características, de cómo nos vemos, de cómo actuamos, de cómo somos. Y aquí podríamos, y esto de pronto nos remite a ética y valores, a nuestras clases en la prepa de psicología, a un sitio muy cercano a la terapia, a la superación personal. Y de pronto la autoestima tiene que ver con nosotros, pero yo agregaría tiene mucho que ver con el otro, porque el otro nos ayuda a valorarnos, nos ayuda a percibirnos. Es muy curioso cómo a través de las opiniones de los otros, de la valoración de los otros, de los likes, de los aplausos, de una serie de cosas, nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Aquí no me estoy parando en un sitio idealista, sino al contrario, estoy describiendo algo que veo de entrada en mi persona y en las personas muy cercanas a mí y en las personas nada cercanas a mí, que justamente nuestra valoración depende mucho de los otros y aquí nos podemos ir a un montón de extremos. ¿Qué pasa si, como se solía hacer en la vieja escuela, y vieja escuela aquí es simplemente otras generaciones que vienen de una onda, en el caso de México, de una posrevolución o que venimos de una serie de conflictos armados en el mundo que han provocado, y sería muy interesante hacer capítulo de eso, pero han provocado una serie de violencia en nuestro cotidiano, donde hoy en día se nos convoca y se nos dice, y muchos activistas, personas, escritores, teóricos, nos dicen pues que justamente hay otras maneras de vivir, hay otras maneras de percibirnos, otras maneras de convivir entre nosotros, de ser más loables, más amables, más sociables. Y ok, pensando en la old school, así sea la old school del ejército, la old school de los deportes, de la química, de las ingenierías, pues se tendía esto a la violencia, a regañar a los otros, a gritarles, a humillarlos. Te metías a la facultad de contaduría y los más grandes les ponían un apodo. Te metías al equipo de la universidad y los rapaban. Y había una serie de circunstancias que, si lo piensas, son muy violentas. O sea, el que te rapen, el que te obliguen a verte de tal o cual manera. A mí me pasó en su momento en el cine, hice mi primer película y existe el concepto de bautizo, donde el bautizo no tiene que ver con una costumbre religiosa, sino tiene que ver con una costumbre social, donde la mística es que cuando te bautizan es una especie como de bendición para que te vaya bien en el medio cinematográfico, para que las cosas te vayan bien. Y pues consiste en una serie de novatadas. El grupo será más o menos creativo, será más o menos violento, pero te hace una serie de cosas que en mi caso culminaron en que me raparon. Antes de eso existieron otra serie de novatadas. Y esas eran las costumbres del grupo, hasta que empezó a pasar que personas un año menor que yo, 2 años menores que yo, pues ya se empezaron a rebelar. En mi momento estuve de acuerdo a regañadientes, es decir, yo no estaba de acuerdo con esa praxis, pero sí estaba de acuerdo en pertenecer al grupo. Entonces entendí o percibía que una manera menos violenta de acceder al grupo era curiosamente aceptar la violencia que ellos querían ejercer en contra mía. Y bueno, y con esto no es un reclamo social, no es nada por el estilo, simplemente es una descripción de lo que pasó. Yo no me siento particularmente vulnerado por esa circunstancia, pero en retrospectiva pues sí es algo bastante invasivo y bastante violento. Ahora bien, algo que quiero subrayar, porque se le tira mucho a la old school, se dice que tienen muy malas prácticas, que son muy groseros, que son muy violentos, que son una serie de cosas que todos sabemos, y esta old school son nuestros hermanos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, todas esas generaciones tienen otras maneras de comunicarse por lo que les tocó vivir, por las personas que los criaron, por otro tipo de barreras y de mundo que vivieron. Sí me gustaría ponerlo ahí, no quiero justificar la violencia, no quiero justificar las cosas que han pasado,
por esas circunstancias, pero sí quiero señalar las circunstancias que de pronto los ponen ahí. Ahora bien, en el caso no de extremos, no de cosas demasiado justo extremas que le puedan hacer a una persona, que no quisiera mencionar por temas de algoritmos, pues bueno, algo como lo de mi caso, que me gritan, me empujan, me humillan, etcétera, etcétera, pues ok, está feo, pero funciona. Yo no puedo decir que eso no funcione. O sea, cuando yo pedía trabajo de inicio, en específico a lo que yo me dedico, que es a las filmaciones, pues me tocaba que me dejaban ahí parado 6 horas esperando para hacerme una entrevista y para hacerme un examen de armado de cámara. Y armaba la cámara sin errores de pronto. Y pues nada, no me sacaba 100 en el examen y me tenían que mandar otra vez y pasaba una serie de cosas que me volvían el camino muy duro, muy tortuoso, pero no nada más a mí, no era personal de que, con ese cuate vamos a hacer así, sino que era la manera en la que ellos se comportaban, la manera en la que a ellos los trataron, una especie de mística, una especie de pagar piso, que al ver los años pasar me he dado cuenta que en efecto funciona. No de una manera sana, porque por eso la persona se vuelve alcohólica o se vuelve drogadicta o tiene una serie de prácticas mentales y una serie de rutas neuronales que no son las adecuadas, creo yo, o no son las mejores. Pero la verdad es que el llamado, por ejemplo, si tú tenías que hacer 5 escenas, la old school sacaba las 5 escenas y con una calidad alta. Entonces todas las tareas que tenía que hacer, pese a su salud, a su cuerpo, a su salud mental, a su familia y pese a un montón de cosas y arrastrándolas, conseguían los objetivos. Eso yo no lo puedo negar, no creo que haya alguien que lo pueda negar. Con verdaderos argumentos en específico de las tareas, de las cosas que se tenían que hacer, ya sería algo muy distinto, decir si era justo, si no, si lo que hicieron, si una serie de cosas, pero cumplían las tareas y eso me parece importante mencionar. Entonces, en mi caso muy particular, en determinado momento de la vida, se me acercaron las artes escénicas, específicamente el teatro, específicamente la actuación. Así que yo lo hacía con muchísimas ganas. Entré a una serie de clases y a un grupo que ellos ya existían, ya tenían su mística, tenían su manera de moverse, tenían sus chistes locales. Un grupo al que era muy difícil pertenecer, siendo que yo ponía mucho tiempo, yo ponía el carro, yo les daba raite, yo compraba esto y le echaba muchas ganas y me aprendía los textos y pedía ejercicios y cosas. Y todo lo que podía hacer, porque pese a que yo descubrí la actuación y el teatro a los 18 años, me topé con algo maravilloso y con algo que muchos años y en muchos momentos de mi vida le he dedicado todo el tiempo, todo el corazón, todas las ganas. Pero caí en un grupo que justamente ya estaba hecho y tenía cierta experiencia y no te dejaba pertenecer. Entonces yo pertenecía entre comillas porque estaba ahí con ellos, pero de pronto no se me abrazaba del todo, al menos no al principio, y constantemente se me decía que no tenía talento. Y era un grupo de alguna manera violento y era un grupo que ejercía pues estas prácticas de pues comentarios un poco pasados de la raya y una serie de cosas que por un lado está bien porque purgan a los grupos, porque hacen que las personas que lo quieren de manera superficial no estén ahí. Y hay una serie de cosas positivas de pronto, a pesar de pues todo lo negativo que ya sabemos que afortunadamente se ha mencionado mucho en estos tiempos modernos. Pero bueno, yo quería pertenecer, yo quería seguir aprendiendo, yo quería tener una serie de objetivos y una serie de objetivos es decir mucho porque yo me sentía cómodo habitando el espacio donde estaba, haciendo los ejercicios, aprendiendo el texto, leyendo el libro, haciendo las cosas más mínimas que se pudiesen hacer del quehacer de la actuación. Yo me sentía muy cómodo y muy contento, muy realizado. Obviamente pensaba en si un día me daban un Oscar, si hacía una película, si escribía esto. Pensaba en una serie de castillos en el aire, de sueños, pero en la realidad lo que a mí me mantenía más pleno era el aquí y ahora, era el ejercicio energético, era el ejercicio de caminar por el espacio, eran los ejercicios más sencillos que te puedas imaginar. Así que yo por un par de años, unos 2 o 3 años, viví en mi natal Hermosillo, Sonora, bastante coaccionado en esta onda de no tienes talento, no tienes talento, no tienes talento, tu talento no está aquí. Entonces a mí lo que me mantenía era una especie de disciplina que acostumbro tener, que quiero hacer las cosas y las desarrollo y las intento y las practico y sigo y sigo y sigo. Y eso no necesariamente me hace que tenga pues un talento innato o algo particularmente poderoso. Simplemente hay personas que se rinden antes que yo. Ojo, esto no quiere decir que no me haya rendido, me he rendido en cantidad de veces en cantidad de proyectos y cosas de la vida. Pero bueno, llegó tanto el punto de un montón de sitios, de mi familia, de mis maestros, de mis compañeros, de la sociedad que yo habitaba, que se me decía que no tenía talento y que no iba a llegar a ningún sitio en el tema de la actuación, que yo terminé por comprarlo.
Así que seguía estando en compañías de teatro, seguía estudiando, seguía leyendo, seguía tomando clases, pero yo ya no pensaba en ese momento de mi vida que iba a ser una película o que iba a ser una obra que trascendiera o una serie de cosas que luego pensamos como objetivos, que ya después empecé a interiorizar que son escenarios, no objetivos en sí, de la diferencia entre escenarios y objetivos. Tú puedes decir que tu objetivo es ganarte un premio, pero el objetivo no es ganarte un premio, es desarrollar esa actividad que te va a llevar a ganarte un premio. El premio es un escenario. El escenario es que puedas comprar carros de lujo por ganarte eso, o que tengas tales sueldos o tal reconocimiento público. Pero un escenario son las circunstancias ajenas al quehacer, y el objetivo es desarrollar ese quehacer. Entonces, en estas aventuras actorales que estaba teniendo por aquí y por allá, llegó a una muestra estatal de teatro en Sonora. Llegaron un par de cursos, uno con teatro de ciertos habitantes y el otro con Improtop. Yo tomé ambos y el de Improtop lo estaba dando Fabián Garza. Desde ese momento Fabián se ganó una parte de mi corazón porque hasta ese momento, siendo que yo tenía ya más de 2 años en estos temas de la actuación, nunca nadie me había dicho que tenía talento. Nadie. Absolutamente nadie. En determinado momento alguna vez había dado ahí algún chispazo de que algo me salió bien o lo que sea y, ok, pero nunca nadie me mencionó la palabra talento en una onda positiva refiriéndose a mí. Yo había tomado una serie de decisiones que me alejaban del quehacer actoral y bueno, tomé ese curso por mero gusto, estábamos ahí, pasó el primer día, pasó el segundo día y yo lo disfrutaba sobremanera. Sé cuánto me gusta eso por mi manera de disfrutarlo, es decir, lo disfruto mucho en las cosas más sencillas. Es, ok, pásale el bolígrafo. Recibo el bolígrafo. Mira a tu compañero. Y miro a mi compañero y las instrucciones eran, ¿cómo son las cejas del compañero? Y veías las cejas del compañero. Y camina por el espacio, equilibra el espacio, que no haya huecos, que no estén demasiado cerca ni demasiado lejos entre ustedes. Y una serie de ejercicios, los más sencillos para los versados en el tema o los que han tomado clases, a mí me llenaban de una plenitud que consistía en habitar el espacio que estaba viviendo, que era algo que yo particularmente no hacía en mi cotidiano y que de pronto hasta la fecha me cuesta trabajo. Habitar el lugar que estoy viviendo ahorita, sin distracciones y hacerlo con todo. El grabar este programa y estar aquí con todo. El voy manejando y no me distraigo. El estoy contigo y estoy contigo. El me estoy tomando un té y disfruto tomarme el té con todo mi ser. Entonces había una serie de cosas pues muy amorosas. Ya olvídate del arte y de la actuación, sino muy amorosas con el ser, con la persona, una cuestión mental y espiritual muy interesante que se daba a través de un quehacer teatral. Así que bueno, estábamos ahí con Fabián Garza, terminó el primer día, terminó el segundo día. Había un tiempo donde ese salón donde se nos estaba dando el taller no se requería para otra cosa y nosotros teníamos tiempo y bueno, se llegó al entendido de bueno, tenemos, ya no me acuerdo si 1 hora más, 2 horas más o cuánto. Entonces a nosotros nos proponíamos esta onda, pues sí, 2 horitas más de taller o algo. Y Fabián nos propuso, ¿saben qué? Sí me quedo. Pero yo quisiera más que seguirle con la clase, porque ya cumplimos con el objetivo del taller, sentarnos y platicar pues de este quehacer actoral, que me platiquen ustedes qué andan haciendo, qué onda, todo eso. Entonces, el taller, si no mal recuerdo, empezó con una onda de presentación. Oye, yo soy Eleazar, tengo en ese entonces 19 años, Capricornio y no sé, una serie de preguntas que teníamos que contestar así en rueda. Y ahora era lo mismo, pero como una onda más profunda. Estábamos igual todos en círculo, entonces teníamos que contestar unas preguntas. Así que yo contesté que estaba estudiando algo que nada que ver y que no me iba a dedicar a la actuación. Todos los que están en el grupo o ya se dedicaban o estaban estudiando actuación o estaban en una prepa de artes, en un CEDART. Así que yo era el único entrometido en ese quehacer actoral que estábamos viviendo ahí y pues fui el único que mencionó que no me iba a dedicar a la actuación, o sea que eso era... Pues yo estaba en el taller y ya, ese era un objetivo en sí, pero yo no me iba a dedicar a la actuación. Así que ya contestamos todos y Fabián se dio el tiempo para, enfrente del grupo, ojo, con lo que estoy a punto de decir no me quiero jactar de N cantidad de circunstancias ni sobresignificarlo. De pronto fue una cuestión personal o espiritual, didáctica, veto a saber por qué Fabián lo hizo, pero sí, Fabián me miró a los ojos enfrente del grupo y sí me comentó que era una lástima que yo no me dedicara a esto, que porque hacían falta personas como yo en este medio, que se necesitaba y que tenía algo especial
para hacer estas cosas, este compartir escénico. Que de manera resumida, pues que yo no era tan malo pues para actuar. O sea, fue la primera persona que me mencionó el talento y que me hizo pensar que yo servía para esto. Entonces, para mí fue muy refrescante el venir de unos años donde, lejos de que alguien me dijera que era talentoso para la actuación en específico, pues todo lo contrario. Diario se me bombardeaba con no sirves, no sirves, no sirves, no sirves, no sirves, ni para la actuación ni para nada cercano. En determinado momento me acuerdo que el canto tuvo algo que ver con una obra que íbamos a hacer. Se me obligó, digamos, a hacer una audición. Digo, no me pusieron una pistola en la cabeza ni nada por el estilo. Simplemente, ok, todos los que tienen estas características físicas tienen que audicionar ahorita una canción improvisada. Canté horrible. Horrible y lo que le sigo, o sea, no tienes idea lo mal que yo canté ahí. Y eso generó un trauma adicional, que ahora el trauma no solo era la actuación, sino era el canto, porque se convertía en una burla, en una burla, en una burla. Y yo estaba en un grupo donde se tomaban clases. Entonces, creo yo, la mejor práctica al respecto era, pues sabes que tú tienes temas de la voz, dirígete a estos sitios o con estos maestros o ve estos videos o algún tipo de apoyo para, oye, de verdad tienes temas con la voz, hay que trabajarlos, hay que ejercitarlos. Pero no, solo se convertía en una burla porque yo mencionaba, ok, a ver, aprender a cantar, tiene que poderse aprender a cantar. De alguna manera. Entonces, ¿cuál es la manera? Y yo preguntaba y preguntaba y preguntaba y no se me daban respuestas. Así que eventualmente yo terminé dejando ese grupo y me inmiscuí en otros grupos donde estaba buscando respuestas y estaba buscando, pues de pronto sanar un montón de temas que para mí fueron traumáticos de este primer grupo y tuvieron que sanarse con un montón de terapias y un montón de... Me acuerdo, mis primeras clases de canto en realidad era una especie de terapia, o sea, distinta a la terapia transpersonal o psicológica, pero era otro tipo de terapia para sacar esas cosas de la cabeza, porque yo llegaba y me ponía ante el piano y no sé, estaba temblando, ¿y por qué tiemblas? Y yo, no sé, me acordé de mi maestra de teatro que me decía lo malo que era para cantar, o me generaba cosas que estaba ahí casi que con recuerdos de Vietnam, de, puta, me estoy acordando de cuando fui a hacer una audición a un coro y no pude afinar una sola nota, o me estoy acordando de una serie de momentos que para mí eran traumáticos, porque yo lo hacía con todo el corazón. Pero pues justo, yo no tenía el talento para integrarme a ese coro o como para ser el protagonista de la obra musical. Yo no tenía ese talento, me queda claro. No estoy diciendo que se me debieron dar esas circunstancias porque pobrecito de mi persona. No lo hubiera concedido ni para mí. Ya no digamos para otros. Pero mis objetivos y mis cuestionamientos hacia ellos venían de otro sitio. Era, ok, si tengo problemas de postura, ¿cómo se corrigen? Y si tengo problemas de la voz, ¿cómo se trabajan? Yo estaba pensando en aquí ahorita, ¿qué ejercicio se puede hacer? ¿Qué clase se puede tomar? Pasó el tiempo, pasó un año, luego otro. Empecé a mejorar por un lado la postura corporal, por el otro lado el movimiento. Empecé a mejorar una serie de cosas que en el primer grupo se me mencionaba que yo no tenía. Luego entré a clases de canto, entré a clases de música y me di cuenta que en efecto todas estas cosas se pueden mejorar. Pese a que yo no tengo un talento innato para ninguna de esas cosas, en efecto sí puede ser mejor y si te gusta ejercerlo también se vale. Espero no se le quite lugar a alguien más talentoso por eso, pero pues de pronto estás ahí, todas las habilidades se pueden mejorar. No se me ocurre ahorita una habilidad que no se pueda mejorar con la práctica. Y otra vez, si volvemos al tema de la autoestima, el ver que estamos mejorando en nuestro ejercer de las cosas es muy refrescante. De pronto ahora con redes sociales es muy intimidante y a mí me pasa que, por ejemplo, a mí me gusta el piano y veo a un japonés de 3 años súper virtuoso ahí tocando a Rachmaninoff a los 3 años y yo así de, pues, ¿para qué sirvo? O sea, a mí no me sale ni una canción de Green Day en el piano. ¿Para qué sirvo entonces? Para tocar el piano. Cuando justamente después luego se vuelve muy viral este virtuosismo que ellos tienen, pero eso debería servirnos para cimentar también nuestra autoestima, para caminar pues mira, si un niño de 3 años puede tocar así el piano, pues ¿por qué yo no puedo tocar una canción un poquito más complicada? O ¿por qué yo no puedo tener un mejor oído musical? O ¿por qué yo no? Una serie de cosas que luego a los expertos en el tema les molesta a muchos. Lo veo, por ejemplo, en el caso del cine y de la actuación, porque no significa lo mismo para todos. Es decir, si a mí me gusta la fotografía, no tiene que significar lo mismo para todos. De hecho, yo creo que no significa lo mismo para 2 personas en el mundo. Y eso se vale. Se vale que uno tome sus propias fotos, y se vale que uno toque la guitarra, y se vale que lo comparta, y se vale subir sus pinturas y sus dibujos de pronto malos para un experto.
porque justamente no somos expertos. Si yo tomo fotografías y además actúo, pues no he de ser muy bueno en ninguna de las dos. Y eso se entiende. Y a lo mejor tengo una gran pasión y tengo un empleo y no soy muy bueno ni en mi pasión ni en mi empleo, pero las ejerzo y estoy ahí. Y bueno, en determinado momento mi vida cambió, llegué a la Ciudad de México, estudiaba foto fija en las mañanas y en las tardes tomaba distintas clases de actuación. Una vez más, por mero gusto, ahí yo no tenía en la cabeza hacer castings o hacer nada por el estilo, simplemente tomaba clases de actuación por el mero gusto de tomar las clases. Así que estaba por ahí en un curso que si no mal recuerdo los martes y los jueves en la Casa del Teatro con Tomás Rojas. Pero ahí me topé con otro momento donde alguien más me dijo que tenía talento. Yo ya tenía esto de Fabián en la cabeza y eso cimentó hasta cierto punto mi autoestima y abrió mis horizontes. Por eso yo decía hace rato que no sé si tuvo que ver con una práctica didáctica, con algo espiritual que él vio o con algo distinto. Tal vez lo que me dijo era importante para mi vida entera y no necesariamente yo tenía o no talento. O sea, hasta la fecha lo dejaría en duda. Pero eso cimentó en mí la posibilidad de que yo sí podía ser bueno para algo, para eso en específico, lo cual dignificó mi andar por el mundo, porque al dignificar mi quehacer teatral y actoral, se dignificó mi vida entera, porque ya no era un sinsentido. El vivir con un sinsentido, pues la vida se te va al piso muy fácilmente y con ella tu autoestima, y eso genera una serie de problemas, genera vacíos que se llenan con amistades falsas, con fiestas, con sustancias, con n cantidad de circunstancias. Así que estaba en estas nuevas clases de actuación con un nuevo significado hacia mi persona y resultó que pues a los ojos de otra persona yo no era tan malo y me invitó a una compañía del Instituto de las Juventudes donde ensayábamos los domingos y terminamos haciendo otra obra de teatro donde particularmente yo fui el protagonista y pues me paraba en otro sitio que de pronto se parecía a la competencia, de pronto se parecía a cuando yo jugaba fútbol y queríamos meter goles y quitar la pelota y hacer driblings y movernos y una serie de cosas pues muy cuantitativas que te puedes dar cuenta si el chamaco sirve o no para jugar fútbol o si sirve para el béisbol o si sirve para cualquier deporte o para cualquier cosa que te ponga a competir. Y en el arte se compite y no, porque si lo quieres tomar de la forma competitiva pues puedes pensar me estoy jugando el papel contra esa persona y estoy haciendo el casting y estoy etcétera, etcétera. Pero también se puede pensar como una circunstancia de la compañía de teatro. Se puede pensar en una circunstancia de grupo, de todos nosotros. Entonces, al pensar en el grupo y en el todos nosotros, pues para el grupo ese particular resultaba más conveniente por cómo yo me veía y por una serie de circunstancias que yo hiciera ese personaje. Lo cual evidentemente, y ve probablemente la dignidad con la que yo lo dije ante esta cámara y ante este micrófono en este momento, fue yo fui el protagonista. Pues de pronto con ego, de pronto con autosatisfacción, de pronto con pues la autoestima empujada hasta el punto del ego, como que, ok, en ese momento de mi vida yo triunfé en eso. Y yo me sentía muy contento y no me detenía a pensarlo tanto. De hecho, quizá nunca lo pensé como tal hasta pasados esos momentos, porque yo estaba muy concentrado en aprenderme la coreografía, en dónde tenía que entrar y dónde tenía que salir, en entender la obra que estábamos haciendo, en una serie de circunstancias de la vida, de este aprender a estar aquí y ahora que da la actuación. En este momento particular de mi vida, pues yo estudiaba foto en las mañanas, entre comillas estudiaba actuación, o sea, tomaba unas clases de actuación, no estaba estudiando la carrera, pero como yo tenía esta circunstancia de que si se me decía que era bueno en una cosa, los problemas que yo enfrentaba en otros sitios de mi vida, pues no había tanto problema, porque yo sentía que había un lugar al que pertenecía y algo en lo que era bueno, lo cual a mí me llenó de sentido y tuvo un sitio donde me pudiese agarrar. Mi autoestima la puedes cimentar que traigo ropa de marca o que tengo muchos coches o que son ejemplos, no estoy contando mi vida. La puedes cimentar una serie de circunstancias económicas o una serie de circunstancias de visibilidad, a.k.a. likes, vistas, reproducciones. Y una serie de cosas que su importancia me parece radica en que el otro no las tiene y que no es tan sencillo tenerlas. Entonces toda esta onda del virtuosismo, del yo fui el campeón goleador de la liga municipal de mi pueblo, o una serie de cosas donde podemos cimentar nuestra autoestima, pero de pronto es muy complicado y no es la circunstancia de todos, pues ser un solista en un grupo, tener la circunstancia de un protagonismo, ser el campeón de goleo, tener el auto deportivo de lujo. Pero esa autoestima sí se puede cimentar y ese talento sí se puede creer en él, en esta onda de la cosa que estoy haciendo ahorita,
la cosa más sencilla que se pueda, la labor más sencilla, el poner el cuadro derechito, que no se vaya por un lado, el escribir bonito esto que estoy haciendo, el que mi cuaderno de la escuela esté ordenado, en una serie de cosas muy sencillas que nos van a estar ayudando con nuestra paz y a interiorizar este camino que tenemos que vivir, porque finalmente estamos caminando donde sea, para lo que sea, pero estamos caminando algo, estamos viviendo algo, tenemos la idea de que vamos hacia algún sitio, a pesar de que luego se bifurque y nos vamos a otros lugares, sí tenemos que transitar el espacio. Pasó el tiempo, luego yo llegué a un sitio donde brevario cultural, existen las cámaras de cine, unas cámaras pues high-end, con mucha tecnología, con una serie de circunstancias, sobre todo muy manuales, lo cual hace que difieran de nuestros teléfonos celulares o una cámara DSLR o DSLM, donde aquí lo importante es una cámara de cine digital, pues funciona más o menos como una computadora, es decir, es un aparato que tienes que programar y que tiene muchas opciones. No te imagines ahí un código binario y una película de hackers, simplemente le picas ahí un menú y pones una serie de cosas que son las que se necesitan para el proyecto, lo cual quiere decir que tienes que picar muchos menús y mover muchas cosas. La cámara de cine análogo, por un lado, tenía que ver con el armado, con aprenderla de afuera para adentro. Entonces era otro tipo de conocimiento, un conocimiento más kinestésico y más del artesano donde tienes que ver a alguien. La cámara de cine digital se aprende, digamos, de adentro para afuera. Tú puedes ver en internet los manuales, puedes ver videos, tutoriales y una serie de cosas que normalmente están en inglés. Entonces eso socialmente hizo un problemón entre la gente de cámara de las filmaciones. Es decir, más o menos la gente de mi generación un poco más grande le tocó esta circunstancia donde los old school manejaban muy bien las cámaras de cine análogo, y los nuevos manejábamos mejor las cámaras de cine digital. Ojo, ya a estas alturas pues ya los de mi edad ya saben usar las cámaras viejas y los viejos saben usar las cámaras nuevas. Pero existió un momento de conflicto donde era un choque cultural muy fuerte para ellos porque en su momento de entrada no se acostumbraba tanto y no era tan común que se hablara inglés. Entonces eso ya representó una barrera muy grande para ellos. Pero para mi generación no era tan común manejar un camionzote o poner un strap o hacer una serie de cosas que tenían que ver más con aprender un oficio directamente de alguien. Nosotros aprendíamos más en YouTube o más en las plataformas o descargábamos los manuales, o en nuestros tiempos ya existían cursos de las marcas y una serie de cosas que facilitaban el conocimiento. Así que este brevario cultural no tan breve lo traigo por un conflicto que existía entre nosotros, donde los old school se sentían muy amenazados por nosotros. Así que la autoestima de los old school se cimentaba en: yo soy asistente de cámaras de hace más de 30 años y yo soy esto, yo hice esta película, yo esto, yo aquello, yo tla. Pero bueno, le pasaba a los old school que era una onda de no, y no por nada tengo inserte cantidad de años haciendo exactamente esto que estoy haciendo. Y normalmente yo me acabo de pelear con un asistente de cámara más cercano a mi edad que a la old school. Teníamos una diferencia de cosas y yo no por nada tengo 20 años haciendo esto. Ya no le quise ni contestar, pero yo me quedaba para mis adentros. Es que si me lo tienes que decir, entonces tú tienes la necesidad de validarlo a través de mí. Que ojo, aquí me parece más interesante decirlo de manera absolutista. Si tienes que decir que eres, entonces no eres. Donde, y pensando particularmente en varios nombres, las personas más capaces que conozco y con el currículo más impresionante y que tienen más años que este que tiene 20, que este que tiene 30 haciendo esto, son personas que no te están charoleando con eso. Son personas donde otros charoleamos. O sea, a mí me ha tocado ver con uno de mis maestros así que alguien lo atacaba y no sé qué por N cantidad de circunstancias muy distintas a la experiencia del talento o que al momento le hubiese salido la tarea que estaba realizando. Entonces este asistente de cámara, maestro mío, estaba ahí existiendo y no sé qué. Entonces yo tuve que charolear por él. O sea, yo así de, ¿tú crees que él no? Si él ha hecho esto y esto, y empecé a cantar su currículum y el otro así nada más serio en un rincón. O sea, ¿por qué es tan capaz que no necesita él decir nada? O lo sabemos o lo demuestra al momento con la habilidad que tiene para hacer las cosas. Es decir, su autoestima está cimentada en lo capaz que es para hacer las cosas. O ve tú a saber en qué, pero no está en decirlo. Las personas que tienen su autoestima en decirlo definitivamente no son tan buenos. Así que hay distintas maneras de sentirnos bien, porque finalmente la autoestima es importante porque la falta de ella nos va a llevar a enfermarnos, nos va a llevar a tener ataques de ansiedad. Que ha sido mi caso. Ojo, un ataque de ansiedad se siente horrible, sientes que te estás muriendo, que te va a dar un infarto. Y donde quemándome a mí para no quemar ya a otras personas, pues sucede en sitios donde hay cierta ambigüedad. Por ejemplo, un asistente de cámara
pues estamos ahí nosotros ejerciendo ese oficio, pero no sabemos qué tanto de nuestro error es válido. Es decir, un médico que se le muere a alguien en una cirugía probablemente no sea muy querido por la sociedad y por la comunidad médica, pero en el caso de profesiones donde no estamos salvando la vida de alguien o procurando la salud de alguien, pues es muy difícil saber qué tanto de nuestro error se puede tolerar. ¿Cuántos correos mal podemos mandar? ¿Cuántas veces tenemos que repetir la escena para que nos salga bien? Se vuelve difuso porque escuchamos que hay personas que todo les sale la primera o personas que no se equivocan y en el fondo no sabemos si eso es una exageración porque cometen muy pocos errores o de plano sí sea cierto, y esto a mí y a muchos con los que he platicado de este tema nos vuelve locos porque no sabemos qué tan buenos tenemos que ser ni cuánto nos podemos equivocar para que nuestra autoestima esté bien, para que esté en paz, para que se nos considere personas de cierto nivel y no nos vayamos a quedar sin trabajo o no se vaya a hablar mal de nosotros, no se caiga nuestro prestigio y una serie de cosas donde también se cimenta nuestra autoestima. Así que estas líneas son muy difusas y luego te quedas en sitios muy ambiguos. El año pasado hice un proyecto donde no me quiero poner muy técnico y muy hablando en términos de cine, pero bueno, estuve en un proyecto donde una serie de circunstancias con muchas personas involucradas hacían pensar a los no versados en el tema que yo tenía la culpa de que la escena estuviese saliendo mal. Es decir, una persona cometía un error y el siguiente la podía salvar y luego el siguiente, siguiente. De manera que si se equivocaban estos 3 o 4, todo caía en mí. Entonces si yo no lograba salvar a todos estos, la escena salía mal. Pero como yo era el último en la línea, si yo lo hacía mal, mi error lo veían todos. Pero yo veía el error de todos los que yo tenía que salvar antes. Entonces pasaba que eventualmente sí lograba salvarlos. Ojo, no les estaba salvando la vida, era una cosa completamente técnica. Pero bueno, yo expliqué mis razones, el por qué, que hacía falta y una serie de circunstancias que si no entiendes profundamente el tema es muy difícil que te des cuenta que yo no tenía la culpa directamente. Pero todo esto me empezó a nefastear pensando en, a ver, si estuviera aquí alguien con más prestigio y con más años que yo, lo estaría salvando, por ejemplo, el doble de veces que yo lo estoy salvando o de plano el 100% de las veces. Entonces yo estuve viviendo mucha presión. Me pagaron bastante bien en ese proyecto, pero yo me la pasé muy mal. No se me hizo suficiente lo que me pagaron con la cantidad de sufrimiento que atravesé, y ese sufrimiento tiene que ver conmigo y con la validación de los otros. Como no estaban viendo los otros que yo lo hiciera bien, yo sentía que no lo hacía bien y yo me flagelaba y yo me decía cosas mentalmente y no sirves y puta y no es tan bueno y cómo te atreviste a dedicarte a esto, y me torturaba y me torturaba. Y bueno, no me corrieron del proyecto, se me acercó el productor gringo a preguntarme básicamente estas cosas y a él sí que le explicara con pelos y señales. Le expliqué con pelos y señales el por qué, el esto, el lo otro, que si los aparatos, que si la actriz, que si todo. Entonces, bueno, él se fue a Estados Unidos con su explicación, pero a mí esa productora y ese productor no me hablaron ese mes, ni el que sigue, ni el que sigue, ni el que sigue, ni el que sigue. Total que ahorita, como 7 meses después, por fin me volvieron a hablar y eso por fin me dio un descanso en mi persona de, ok, el que me invitó a ese proyecto de inicio no piensa que yo tengo la culpa o lo hice lo suficientemente bien, porque ahorita en particular hay muchos con mi puesto que están disponibles, entonces que me hablaran a mí fue como un, ok, ahorita no hay el pretexto de no encontraron a nadie más, o sea, definitivamente sí querían que yo fuera. Entonces eso validó mi autoestima y me dio un descanso que yo no tuve por medio año. Un descanso en, ok, sí lo hice lo suficientemente bien. Un descanso que yo platicaba hace poco con mi asistente que le pasó algo similar en otro proyecto que era pues de pronto nuestra validación no solo depende de nosotros, pero sí depende de nosotros cuando estamos solos en nuestra cama, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en toda esa vida que tenemos fuera de nuestras labores. Y para mí fue muy duro, de verdad, muy duro eso y me flagelé demasiado y me quedé, bueno, esto con que no me lleve un ataque de ansiedad está bien, pero, ok, ya pasó, pero en el fondo, por más maduro y por más sano de mis emociones que quería hacer, yo estaba con esta onda de, pues a lo mejor no sirvo, a lo mejor pasa que yo voy a los proyectos y soy más comediante que asistente de cámara y por eso me siguen hablando, porque ahí rompo la atención y digo el comentario que nadie dice y una serie de cosas. Sí me hizo cuestionarme eso de puta, pues entonces me hago comediante, pero cuando me quise ser comediante tampoco funcionó y una serie de cosas que mi autoestima se tambaleaba y se tambaleaba y se tambaleaba, y con mi autoestima esta onda de sí tendré talento, y si tengo talento, ¿qué tanto talento tendré? ¿Alcanza para lo que hago? ¿Estoy sobrado? ¿Me hace falta? Y una tortura constante.
En estos dos extremos, a mí no se me hace sano tener esas prácticas que yo he tenido de dejarle totalmente mi autoestima a los otros, pese a que me parece que es inevitable. Yo no voy a descalificar a la old school por esas prácticas porque nosotros ahorita, nuestra generación, está en un proceso de búsqueda, está en un proceso de nuevas rutas, de nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, al estar cambiando estos métodos, al tener otra pedagogía, por ejemplo, pues de pronto no llegamos plenamente a los objetivos porque estamos caminando otras rutas que de pronto nos damos cuenta que no funcionan. Pero toda esta experimentación de las rutas sociales y los métodos para hacer las cosas me parece muy importante. Afortunadamente todavía tenemos a la old school que por su lado consigue proyectos y hace que las cosas sucedan, y tendremos cosas más o menos híbridas, donde efectivamente no le puedo hablar con pincitas a todo mundo ni con todo el cariño del universo, pero tampoco está justo que me meta con ellos y que los violente y que los trate mal nada más porque sí, nada más porque tuvieron la osadía de dedicarse a lo mismo que yo. Encontraremos un punto intermedio donde exista la frialdad para ciertas cosas y se pueda avanzar y tomar decisiones, pero también cuidemos a la otra persona, y nosotros en el mejor de los casos no vamos a caer en un extremo de autoflagelarnos tanto, de mandarnos al hospital nada más por tercos nosotros mismos. Así que yo extiendo una invitación cordial a habitar este lugar que tenemos entre la autoestima y el talento. No sobreestimarnos, pero tampoco subestimarnos, porque cualquiera de las dos se me hace, por decirlo menos, poco saludable. Y aceptar el talento, porque que yo tenga talento o no para algo, no me hace un prodigio, tampoco me hace un inútil, y eso está bien, porque para las cosas que soy inútil ni siquiera me atrevo a intentarlo. Y si soy prodigio para algo, pues quizá debería aprovecharlo. Pero yo puedo habitar algo en lo que tengo cierto nivel de talento, si es que lo pudiéramos cuantificar, y habitarlo porque me siento contento en ese lugar, porque fluyo ahí. Y eso en el mejor de los casos me hará crecer. Crecer ya sea en esa labor que estoy llevando a cabo y en una de esas también personalmente. Te agradezco muchísimo que me acompañes en este episodio de Hacer el Pensar. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser parte de esto, muchas gracias por verlo en YouTube, por escucharlo en Spotify. En la descripción de este capítulo te dejo mis redes sociales, pero básicamente estoy como Eleazar Viló en todos lados, Eleazar con Z, Viló con B labiodental, tilde en la O. Yo fui Eleazar Viló y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.